Con cada comienzo de año llegan los propósitos. Iniciar un nuevo año es el momento perfecto para renovar compromisos y nuestra actitud, tales como hacer ejercicio, ahorrar, viajar y se podrían sumar muchos más. Encontrar los motivos de por qué nos los planteamos es crucial para motivarnos en el camino. Se ha comprobado que encontrar el verdadero valor de realizar un propósito aumenta las probabilidades de llegar a ellos. Cuanto más específicos sean, más fácil será ser constante y poder cumplirlos. Un plan diario nos ayudará a ser constantes, en especial si son hábitos que queremos desarrollar en nuestra vida. La psicóloga Andrea Bonior plantea en Psychology Today que para que los propósitos se cumplan, la clave está en acoplar estos a nuestras capacidades y posibilidades de mantener ese compromiso. Por eso, hoy en Aquí No Más te traemos a nuestros especialistas para ayudarte a realizar todos tus propósitos en este 2024. Qué maravilloso, y ya le damos la bienvenida a Carlos Reyes, que está con nosotros. Muy bienvenido. Gracias. Aquí nomás. Gracias, como siempre, ya tenía mucho tiempo que no las visitaba, pero qué bueno, me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Así es de la familia de Unife, Así tiene es. su propio programa. Cuéntenos un poquito para aquellos que quieren interesarse más y seguirlo también. Así es, pues todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, Cuesta Arriba Salud Financiera, donde precisamente abordamos todos los temas de economía, finanzas, tanto macroeconómicos como también la parte de las finanzas personales que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Sí, así es. Está muy interesante el día de hoy porque, como hablamos un poquito en el corte, estamos en la cuesta de enero. Sí, sí. Y la doña Chonchis es una palabra muy interesante que es "y llega el remordimiento". ¿Cómo poder tener, Carlos, una buena salud financiera sin ese sentimiento terrible y poder realmente ser felices, ¿no? Claro. Bueno, mira, a estas alturas, ya en enero, de hecho, ayer había un comentario de un especialista, decía, no va a ser cuesta de enero, va a ser cuesta del primer trimestre, por lo complicado de la economía, ¿no? Hoy mismo se dio el dato de la inflación y salió por encima de las estimaciones, y eso sí pega a las familias. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, si cometimos errores económicos en el mes de diciembre, porque en diciembre muchas personas reciben cajas de ahorro, reciben aguinaldo, y la verdad es que el mismo momento de consumo hace que nos lo terminemos. No planeamos a futuro. Entonces llega este cargo de conciencia y entonces vemos que en las casas de empeño hay filas de personas, hay gente que está solicitando créditos. Obviamente lo que puedes hacer en ese momento pues es corregir un poco lo que dejaste de hacer en el mes de diciembre porque ese dinero ya te lo terminaste. Entonces hay que corregir. Hay algunas técnicas y esas les quiero compartir el día de hoy. Vamos a, por ejemplo, hay alguna que manejan los especialistas en finanzas personales que le llaman 50-30-20. Esta técnica dice que el 50% de todos los recursos que tenemos de nuestro ingreso quincenal, mensual, semanal, el 50% lo destinemos a las necesidades básicas, lo que tenemos que pagar a fuerza, la luz, el agua, ahora el internet, etc. El 50%. Obviamente para eso hay que hacer ajustes en la economía. El 30% va para asuntos personales, quizá que no sean tan necesarios sacar adelante, pero que te puedas dar incluso algún gusto. Ese sería el 30%. Y el 20% lo tienes que ahorrar. No es fácil, no es fácil. A nivel mundial se calcula que el promedio de las personas, incluidos los países desarrollados, ahorran entre el 5 y el 10%. Es muy poco. Es muy poco. Lo que se debe ahorrar, de acuerdo con este modelo, es el 20%, pero tendríamos que ser muy organizados para el 50% tomarlo lo básico, lo que necesitamos, lo esencial, el 30% lo menos, pero que también lo necesitamos, y el 20% destinarlo a ahorrar. Ya hablaremos en qué se puede ahorrar ese 20%. Qué interesante, porque es realmente muy difícil, sobre todo cuando llega la época de las fiestas, porque si vamos a pensar un poquito en la parte de fin de año, ya empieza noviembre, que el Buen Fin y las ofertas y después las fiestas, y todo el mundo quiere dar su regalito para la familia, tener una buena cena, y realmente, por lo menos este fin de año, sí noté que costó un poquito más para todos, ¿no? Ahora que la persona se encuentra en esta situación, ¿qué tiene que hacer? ¿Por dónde puede empezar? Bueno, lo ideal es precisamente hacer lo más importante. Por ejemplo, si te endeudaste, paga las deudas, porque también el dato de la tasa de interés, las tasas de interés en México están históricamente altas. La tasa de referencia que marca el Banco de México está en 11.25%. Desde que esté esta medición no habíamos llegado a ese nivel. Es decir, las tasas de interés están muy altas. Entonces, si tú estás endeudado,
paga para que Claro. no tengas que, se dice que el interés pues es un impuesto altísimo, ¿no? Vamos, no necesariamente todo lo aplicamos. Entonces, lo que se tiene que hacer es paga las deudas, no tengas deudas. Ese debe ser el primer propósito de este 2024 para las personas en economía familiar, no tener deudas, porque el hecho de tener deudas también hace que dejes de gastar en otras cuestiones esenciales, inclusive en términos de ahorro o de inversión. Entonces, lo primero es pagar las deudas, lo primero que puedes pagar. Segundo, otro aspecto importante que se debe hacer es priorizar tus gastos actuales. Ya dando la parte de tus recursos a la deuda, entonces prioriza qué es lo que necesitas. A principios de año, a veces se paga, por ejemplo, el predial, la tenencia, es decir, hay gastos que tienes que cumplir. Entonces, bueno, cubre esos gastos también como segunda opción y después también guarda un poco de dinero porque siempre vienen imprevistos, temas de salud, temas educativos, cualquier imprevisto puede surgir. Entonces, lo primero que yo le recomendaría es pagar todas las deudas. Empezar el año sin deudas es lo mejor. Ahora, aquí solamente quiero hacer una aclaración. La deuda no es mala. El estar endeudado no es malo. Lo malo es cuando sobrepasas tu capacidad de pago. Porque, ¿cómo te haces de un carro? Endeudándote. De una casa, de un terreno, de un departamento, endeudándote. Es decir, no está mal endeudarse. Lo malo es cuando sobrepasa tu capacidad de pago. Entonces, si sobrepasaste esa capacidad de pago, lo primero que tienes que hacer, y como propósito en este 2024, es quítate de deudas para que puedas administrar mejor tus recursos. Y aquí, por ejemplo, quisiera agregar otra técnica. No sé si usted la haya utilizado en algún momento, se llama la técnica del sobre. Y es quizá una técnica un poco rudimentaria, pero que sirve. Esto de utilizar tus sobrecitos. El famoso chanchito, le podríamos Exactamente, decir. y sirve. Es decir, tomo mis sobres y voy a... Nada más que aquí el inconveniente es que utilizas mucho efectivo. Pero si sacas tu dinero del cajero, de tu cuenta, y administras en estos sobrecitos, esto es para la renta, esto es para el carro, esto es para ropa o para un gusto, sirve mucho. Parece rudimentario, pero Se puede sirve hacer en el aplicativo del banco que uno tiene, ¿no? ¿No hay Sí. también los guardaditos que se le dice para cada cosa? Aquellos que no les gusta tener, como tú dices, el efectivo, dinero exactamente. físico, lo puede hacer desde su aplicativo del banco, ¿verdad? Claro, es utilizar, bueno, las técnicas ya más modernas, más le la convenga. tecnología, Ajá. inclusive las aplicaciones, hay unas aplicaciones que viene también para que ya solamente metas las cantidades, pero esta es una técnica que se puede utilizar. Si no quieres utilizar, hay gente que no usa aplicaciones bancarias todavía, bueno, pues usa esta técnica de los La del sobres y administras de esa forma. Y sí funcionaría, Manto, porque yo creo que hay mucha gente que de pronto nos está viendo y ha de estar diciendo, no, Carlos, es que el problema es que yo no gano lo suficiente, entonces necesito ganar más. Espérame, carnalito, déjame, te digo una cosa. No, el problema no es cuánto ganes, carnalito, el problema es que tú sepas administrarlo, ¿a poco no, Manto? Exactamente, es la parte del cómo te organizas, pero sobre todo, por ejemplo, aquí también viene algo importante. Otra técnica es la técnica del 10%. Es decir, de todos tus ingresos, de lo que ganes al mes, a la quincena, como te recibas tu ingreso, tomes ese 10% y lo quites de ese recurso. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los especialistas, lo que haces con el 100%, también lo haces con el 90%, solamente organizándote un poco mejor. Entonces, lo mismo que puedes hacer con el recurso al 100%, lo haces con el 90%. Toma ese 10%, mételo ya sea en un sobrecito o inclusive, por ejemplo, en el portal de CETES Directo, que lo administra el Estado, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México. Bueno, pues también hay una opción, puedes ahorrar desde 100 pesos, es decir, puedes hacer ahorros fáciles y el CETE Directo, bueno, es lo más seguro, no corres ningún riesgo, tendría que quebrar el gobierno para que no hubiera problemas, ¿no? Eso es otra opción también. Qué interesante. Esperemos que le esté ayudando mucho todas estas preguntas que nos vamos haciendo, porque realmente en el día a día del comerciante, de la señora que va al mercado, es una lucha, ¿no? El saber administrarse correctamente y sobre todo lo que hablaba de la inflación, ¿no? ¿Cómo hacemos con estos nuevos gastos que adquirimos y lo alto de los nuevos precios que tenemos ahora? Carlos, ¿cuál sería tu consejo de cierre para este momento? Bueno, primero, lo más importante es también entender este concepto que ya mencionas, ¿qué es la inflación? La inflación, pues, es el incremento generalizado y constante de precios que se da cada año. Por ajustes económicos siempre está la inflación. Ahora, en el dato que se da por parte del INEGI, hoy estamos todavía alto, arriba del 4%, lo cual estamos por fuera de la meta objetivo del Banco de México. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues también el comparar precios. Y aquí viene muy importante. Por ejemplo, hoy hubo un dato también sobre lo que representa el jitomate, que es de los alimentos que más se han incrementado y se utilizan mucho. El aguacate también. El aguacate, Sí. que son básicos. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es comparar, porque también en los mercados populares se da este efecto de Sí. competencia. Entonces, se puede dar que en algún te lo den más barato, quizá baje la calidad,
pero lo puedes medir. Puedes decir, bueno, no necesito un aguacate tan grande porque voy a hacer guacamole, de todos lo voy a... Entonces, necesitas comparar un puesto, comparar otro, ver la calidad, ver los precios. Las amas de casa, los padres de familia que acuden a los mercados a comprar su despensa, todos los insumos, generalmente cometen el error de no comparar. Entonces, y una de las estrategias precisamente para pues contrarrestar los efectos inflacionarios es comparar. Y eso lo podemos hacer no solamente con los alimentos, sino con la ropa, con algún tipo de servicios. Es un derecho, ¿no?, de consumidor, claro, el poder comparar, claro. ¿no? Y en todo caso también puedes utilizar alguna información que da a conocer la Profeco en el portal. Siempre hay comparativos de precios, de alimentos, de servicios básicos, de servicios de internet, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues esto se puede ir utilizando de la manera más adecuada a favor de las familias, ¿no? Entonces, y por último también hay una técnica que se llama kakebo. Kakebo en japonés es libro, pues que todos tus gastos y todos tus ingresos siempre los apuntes. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta lo que estás haciendo y lo que estás dejando de hacer. Y también puedes darte cuenta de 3 tipos de gastos que hay. Los gastos hormiga, los gastos fantasma y los gastos vampiro. Son esos 3 tipos de gasto que hacen que nuestro dinero se vaya. Asustan los nombres de los gastos. Exactamente. Creo que Por el eso vampiro es es el que... El vampiro es el te chupa la vida bastante. sangre. Exactamente. Bueno, el hormiga es porque siempre está, es algo seguido. Sí. El fantasma es porque también está presente, aunque tú no te das cuenta, por eso es un fantasma. Y el vampiro, pues porque te chupa la sangre. Es como cuando tu esposa te dice, oye, ¿por qué nos falta tanto dinero? Y el marido, no, pues quién sabe, quién sabe. Fantasma. El fantasma se lo el llevó, vampiro, ahí o el puede ser vampiro también. se lo chupó. Exactamente. Carlos, qué interesante todo esto, estas anotaciones, desde el sobrecito, todo lo que nos ayuda como consejos para no tener esta cuesta trimestral que tú comentaste en el día de hoy y que realmente todos puedan tener esa felicidad económica que realmente desean, ¿no?, para el resto del año. Así que te agradecemos que estés acá. Nos encantaría que todos ustedes también sigan a Carlos Reyes en sus redes sociales e incluso también en el programa que tiene todos los días aquí en Unife a las 12 del mediodía. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, siempre es un gusto estar con ustedes y gracias por haberme invitado. Que tengan Ahí buena tarde. está.